Buenos días, jóvenes. Nuevamente, pues aquí saludándolos, esperando que cada uno se encuentre bien de salud y con ánimo, con ganas de seguir hacia adelante en la carrera la cual pues hemos decidido estudiar. Los felicito que a pesar de las situaciones que se han dado, estemos todavía, o estén ustedes todavía con ánimo para seguir en la universidad. Los insto a no desmayar, ánimo. Esto primeramente Dios va a pasar en cualquier momento. Vamos a recobrar nuevamente esa libertad que teníamos y de igual manera pues vamos a tener la oportunidad más adelante, si Dios quiere, de vernos nuevamente en esas clases presenciales y poder compartir y discutir temas relacionados tanto a la clase como al acontecer diario. De esa cuenta vamos a continuar con el curso de técnicas de investigación criminal. Quiero recordarles o comentarles cuáles han sido las políticas de la universidad a través que nos han hecho llegar tanto a ustedes como estudiantes y a nosotros como docentes en cuanto a la forma en que debemos de impartir las clases. Algo muy importante que han dicho es que el contenido no puede ser, o la clase no puede durar más de 40 minutos, tomando en consideración primero la carga de trabajo que cada uno tiene en los diferentes cursos. De igual manera, pues yo les subo la presentación, ustedes tienen que verla o escucharla, y de esa cuenta pues vamos a dar un espacio para que la clase que corresponde a esta fecha, 19 de abril del presente año, ustedes la puedan ver o escucharla antes, y el día 19 en el horario de clases vamos a tener una interconexión, es decir, vamos a habilitar un espacio para que ustedes puedan plantear algunas dudas que tengan relacionado a la clase que corresponde al día de hoy, 19 de abril, y poder resolver algunas dudas, o en su caso pues poder hacer un intercambio de opiniones, de criterios específicamente relacionados al curso, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo les adelanto, esta presentación se la voy a enviar antes del día indicado, y espero que el día 19 en horario de 8 a 9 ustedes se puedan conectar y de esa cuenta podamos resolver algunas dudas que ustedes presenten. Entonces la invitación está hecha, media hora de la presentación, media hora que ustedes pierden o van a dedicarle para escuchar esta presentación. Ya llevamos una hora, más una hora para poder intercambiar algunas dudas que ustedes tengan relacionados al curso y especialmente al tema que vamos a ver el día de hoy. De esa cuenta vamos a iniciar analizando lo relacionado a la interacción del profesional criminalista con el investigador criminal. Vean el título: investigación, interacción del profesional criminalista con el investigador criminal. Ya todos sabemos que la criminalística es una ciencia, dice, que tiene en cuenta el problema, la hipótesis, la experimentación y la teoría aplicada a los elementos materiales probatorios y a la evidencia física. Ya sabemos cuáles son los elementos materiales probatorios. Es todo aquello que va a incorporarse a un proceso penal, desde documentos, pruebas, indicios, todo lo que tenga relación con el hecho que se está investigando. Y la evidencia física, pues ya lo hemos mencionado, sería todo aquello que se puede tocar, objetos, dígase casquillos, ojivas, armas blancas, armas de fuego o cualquier otra evidencia física, piedra, todo lo que tenga relacionado o que tenga relación con el hecho criminal que se está investigando.
Entonces nos dice ahí que el criminalista es el que se encarga de reunir la información obtenida en el lugar de los hechos o escena del crimen. Ya lo hemos platicado, hemos puesto ejemplos. Esa es la función del criminalista: obtener toda esa información que va a iniciar o que él va a obtener desde el momento en que se presenta una escena de crimen. ¿Cuál es la función del perito? Pues a este le corresponde realizar los dictámenes en los laboratorios respectivos, analizarlos y sobre la base, a veces en una hipótesis y fundamentada en toda la información recolectada, rendir el dictamen pericial respectivo. Esa es la función del perito: analizar toda aquella evidencia física que se ha recabado en una escena de crimen, la cual se va a remitir a los laboratorios respectivos para que el perito, a través del conocimiento y los aparatos, por decir así, o los medios con los que dispone científicamente, él pueda emitir un dictamen pericial que él en su momento tendrá que ratificar ante un juez competente en presencia de demás sujetos procesales, dígase Ministerio Público y defensa del sindicado, en este caso a quien se le está sindicando el hecho cometido. Esta información la va a compartir con el investigador criminal, lógicamente para tener una idea o llevar una secuencia de la investigación, porque en base a la información que el perito nos remita, pues nosotros como investigadores criminales de ahí podemos sacar o pedir otros informes que hasta ese momento no teníamos la idea, y con el dictamen pericial o con el resultado de ese dictamen pericial vamos a continuar ahondando en la investigación. Por eso es importante que el perito, después que realiza el dictamen o el análisis científico de la evidencia material, deba remitirlo inmediatamente al fiscal que tiene el proceso para incorporarlo al mismo y de esa cuenta analizarlo y verificar qué otros medios de prueba o de investigación se pueden realizar. Por ejemplo, una necropsia médico-legal, el perito nos envía al investigador el resultado del dictamen pericial, donde dice que él extrajo sustancias para determinar si esta persona estaba en estado de ebriedad. El etanol que vamos a buscar, ese es otro dictamen, otro peritaje. Igual la orina para determinar si esta persona no había consumido algún tipo de drogas. Entonces, todo eso nos va a ir ayudando, y por eso es importante el dictamen pericial que remite el perito al investigador, o esa interrelación que tiene que haber para poder ir encontrando otro tipo de investigación o de análisis que se tengan que ir pidiendo. El especialista se especializa en un área de conocimiento determinada. Ustedes ya lo saben: la balística, relacionado a todo lo que son armas de fuego, casquillos y ojivas y proyectiles y cartuchos, como le queramos llamar. Todo tipo de armas, incluyendo las armas hechizas. También tenemos la dactiloscopía, pues ustedes saben que es todo lo relacionado con huellas dactilares. La grafología, todo lo que tenga que ver con firmas de documentos. Autopsias, que ya lo mencionamos. Biología, aquí hay mucho más. La acústica, podríamos hablar también de la poroscopía, podríamos hablar de lofoscopía. Bueno, hay un montón de la psicología forense también, porque ya no aparece acá, pero esas son una parte del contenido de las ciencias auxiliares de la criminología, para mencionar algunas, ¿verdad? En cuanto a la investigación criminal, nos dice que puede decirse que aún no es considerada como una ciencia. Es decir, que la investigación criminal hoy en día todavía nos dice que no se puede considerar como una ciencia. ¿Por qué? Porque la criminología o la investigación criminal utiliza métodos científicos, teorías, principios y leyes que la van sustentando y que le van dando
forma a ese proceso de construcción de un hecho que se ha cometido. Por eso la investigación criminal es tan compleja que se utilizan muchos elementos, como ya lo mencionamos, métodos científicos, de los peritos, teorías que vamos a utilizar, principios y las leyes, por supuesto, que son las que van a sustentar ese proceso. Recuérdense que una conducta que cometa o la conducta, la acción que realice una persona debe estar, si violenta derechos de terceros, debe estar encuadrada en un tipo penal, en una ley penal. Si no, no hay delito. Por eso es que lo importante es la ley. Es decir, que esa conducta esté regulada en la norma penal. Además dice que se emplea un sistema reconstructivo, como ya lo hemos dicho, en una escena de crimen usted va a reconstruir un hecho, puesto que las conclusiones dependen de la interdisciplinariedad de la criminalística. ¿Cuál es la criminalística? Ya todos sabemos, pero a manera de recordar, nos dice que la criminalística es una disciplina, ya todos lo sabemos, que se aplica en métodos y técnicas de investigación científica, como ya lo hemos mencionado, de las ciencias naturales, en el examen del material sensible, significativo, relacionado con un presunto hecho delictivo. Esa es la criminalística. Con el fin, ¿cuál es el fin de todo este análisis? Determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia. Ese es el fin al final. Probar que la conducta, con la prueba que se va a recabar en la investigación, puede decir al señor juez que va a administrar justicia, esta persona es responsable del delito que se le está investigando en base a la prueba que se ha investigado. Esa es parte de la criminalística. Pues, vean ustedes entonces, el investigador criminal se asocia o se auxilia de todas esas ciencias. Tenemos también la criminología, que no es lo mismo, también ya lo sabemos que es la parte del derecho, porque el derecho es tan extenso, y entonces ahí tenemos la criminología, porque esta va a estudiar directamente el delito, las causas en que se cometieron ese delito y cómo en un momento determinado poder evitar la comisión de ese delito y cómo se va a actuar o el actuar de las personas que lo cometen. Esa es la función de la criminología. No es lo mismo entonces que la criminalística, porque la criminología dice que es parte del derecho que estudia el delito. Parte del derecho porque el derecho es extenso. Las causas y las maneras que se pueden dar para poder evitar, y también dentro de la criminología se va a determinar el modo de actuar de las personas que han cometido ese delito. También tenemos la antropología como otra ciencia, que no es más que aquella que va a estudiar los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de una comunidad humana. Es decir, que es un conjunto de rasgos que van a caracterizar a una comunidad humana desde el punto de vista de la ciencia de la antropología. Y el derecho, como ya dijimos, que es una parte de la criminología, dice entonces que el derecho no es más que un principio, un conjunto de principios y normas, es decir, leyes, un conjunto de leyes generalmente inspiradas en la idea de administrar justicia y orden dentro de una sociedad que va a regular las relaciones sociales o humanas, y la observancia es impuesta de forma coactiva, es decir, que la observancia de esta ley es de manera coercitiva. No podemos obviar o violentar esa norma penal porque es creada por el poder público, en este caso por el Estado, a través del jus puniendi, que es el poder que tiene de administrar justicia. Entonces veamos que la investigación criminal se auxilia de un montón de disciplinas. Por lo tanto, dice que no se considera una ciencia, porque ahí están relacionadas la criminalística, la criminología, la antropología
y el derecho. Entonces dice que la investigación criminal no se concibe sino solamente unida en base a estas otras disciplinas. Y menciona ahí la palabra indescindiblemente a la casuística. Y la casuística no es más que es un conjunto de los diversos casos particulares que se pueden prever en determinada materia. O sea que es un conjunto de casos que se van a analizar porque ahí puede haber o se pueden dar en determinadas materias. Porque su nacimiento se produce en la comisión de un delito. Entonces hay una serie de elementos que nos van a ir dando a nosotros al final que la persona que está siendo procesada por ese delito o sindicada, él lo pudo haber cometido, utilizando todas estas disciplinas que ya hemos mencionado. Para concluir, podemos decir que la investigación criminal tiene carácter eminentemente reconstructivo. También ya lo entendemos, toda vez que comenzamos, dijimos en otras clases que una escena de crimen usted va a reconstruir lo que pasó, encontrando las pruebas, objetos de trabajo y que permiten reconocer el pasado. En este proceso de investigación, la prueba es fundamental. También ya lo explicamos, porque al estar destinada a producir certeza al fiscal, es decir, la prueba es la que le va a decir al juez o le va a dar los elementos al juez para poder decir esta persona es culpable del delito que se le está juzgando porque hay suficiente prueba que lo incrimina. No se puede prescindir de ella, de esa prueba. En el buen sentido de la palabra, contra los derechos de los ciudadanos. Si no podemos obviar una prueba, si está debidamente diligenciada o incorporada al proceso, porque entonces estaríamos atentando en contra de, en este caso, la víctima. Y si vamos a alterar una prueba, vamos a incorporar una prueba, no por los medios establecidos en la ley, entonces vamos a estar violentando derechos de la persona sindicada. Entonces, al investigador criminal, él, bajo la dirección del fiscal, le corresponde reconstruir los hechos como sucedieron o como ocurrieron. Esa es la función en el caso particular donde yo laboro, pues a mí me corresponde darle instrucciones al auxiliar fiscal y al investigador para que trate de reconstruir o recabar toda la prueba necesaria en ese hecho que se ha cometido para poder tener los elementos, como repito, y poder decirle al juez, esta persona se presume que sí es la responsable del delito porque hay elementos suficientes para creer que él lo cometió. Entonces dice que estos es la función que le corresponde al fiscal, instruir al investigador para que reconstruya esos hechos, y el juez, fundamentando en el análisis minucioso de la información que le estoy diciendo, que le va a suministrar el investigador a través del fiscal, incluyendo los peritos y los criminalistas, para que él pueda al final emitir una resolución abstracta, apegada a la ley, tal como lo describió el legislador al momento de crear esa norma procesal. Lo anterior para decir que la prueba tiene una función social, una función humana individual. Claro, ahí está el ejemplo. La necesidad del adulto de probar algo para sobresalir. Me llama la atención la ansiedad del adulto de probar algo para sobresalir. ¿Se recuerdan a este señor que ahorita por esta emergencia salió las redes sociales donde lo entrevistan vendiendo granizadas? 71 años, él llora de verdad, diciendo que él ya no encuentra trabajo, no obstante es maestro de obra, es albañil, pero que porque por la edad que él tiene, por ser adulto mayor, dice que va a pedir trabajo donde hay, y le dicen que ya no le dan porque él es una persona ya muy grande de edad. Entonces me llama la atención esto porque dice que lo anterior para decir que la prueba tiene una función social, eso es importante, una función humana individual. Entonces pone el ejemplo aquí, la necesidad del adulto de probar algo para sobresalir. Él lo hizo público, y prueba de ello ya fue contratado en la unidad de mantenimiento en aeronáutica civil. Y también pone el ejemplo del niño para que lo tengan en cuenta.
Es decir, él tendría que hacer algo. Entonces dice que lo anterior para decidir que la prueba tiene una función social, una función individual y una función jurídica. Hacer posible que se conozca cómo sucedieron los hechos para aplicar la norma. Eso ya lo sabemos. Así pues, el investigador criminal debe ser garante de lo antes dicho y percibir todo eso desde el punto de vista histórico. La investigación criminal y su relación con la criminología, ahí podemos encontrar que nuestro concepto, y ya lo dijimos, que es la criminología. Pues aquí hay otra definición, dice que es una ciencia interdisciplinaria que se ocupa de la génesis, causas y caracterización del crimen. Delito, lato sensu, es decir, un delito ya eminentemente consumado. Vean ustedes, entonces dice que es una ciencia interdisciplinaria. Regreso acá, a donde tenemos la criminalística, la criminología, la antropología y el derecho. Es un conjunto que se va uniendo para poder en un momento determinado emitir un dictamen de carácter o que lleve una función obligatoria en contra de la persona que está siendo investigada de un delito que haya cometido. En ella predomina la observación de la realidad sobre la perspectiva normativista, es decir, que lógicamente todo delito, como ya les dije, debe estar, o si se considera delito, debe estar encuadrado en una norma, si no, no hay delito. Pues entonces también la criminología dice que estudia el crimen como fenómeno real. También es una ciencia cultural porque aquel solo se explica en un determinado contexto social. ¿Por qué es una ciencia cultural entonces la criminología? Pues porque esta tiene por objeto la condición humana, el espíritu del hombre y la realidad que él cree o que él crea, ¿verdad? Y entonces se va a aplicar en un determinado contexto social. Sus objetivos son, en primer lugar, de la criminología, estudiar el fenómeno social de la desviación y de la reacción del grupo social frente a ella. Aquí hay dos elementos. En primer lugar, estudio del fenómeno social. ¿Por qué se está dando este delito? ¿Por qué se está cometiendo estos delitos? Ese es el estudio que le corresponde a la criminología como ciencia que estudia el delito. ¿Por qué? Estudiamos ese fenómeno social que se está dando. ¿Por qué hay esa desviación de la conducta de las personas? Y la segunda pregunta es, en ese primer lugar, es la reacción. ¿Qué reacción toma el grupo social frente a ella? Vean ustedes, hay tantos ejemplos que podemos correlacionar en cuanto al grupo social, lo que está sucediendo ya en Guatemala. Vieron la noticia esta semana del caso de los inmigrantes que llegan vía terrestre de México y se hospedan o les dan alojamiento en Quetzaltenango, donde el propio presidente manifiesta que los 4 cocodes de esa jurisdicción se unen con la intención de quemar a no a los migrantes, sino al lugar, al centro de trabajo, algo así se llama, del Ministerio de Trabajo, donde estaban ellos alojados. Entonces, solo estoy poniendo el ejemplo en cuanto al fenómeno o a la reacción que toma el grupo social, en este caso por estas personas que supuestamente venían contaminadas. Pero vayámonos al tema, sería aquella persona que ha cometido un delito en aquellos lugares donde en vez de detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades para que sea juzgado, toman la justicia por la propia mano. Esa es la reacción del grupo social. Eso también tiene que ver la criminología. Fenómeno social, ¿por qué delinque? Y segundo, ¿por qué la sociedad reacciona de esa manera frente a ese delito? Segundo lugar, integrar los resultados obtenidos por otras ciencias. Aquí venimos otra vez a hablar de la criminalística, de la antropología y del derecho, incluyendo la propia criminología. En torno a un fenómeno social de desviación específico, formulando recomendaciones para lograr un manejo adecuado de las conductas desviadas en procura de proteger los intereses de la sociedad. Aquí estamos hablando entonces de un punto o de un tema ya
que se le tiene que llevar al Estado como contralor o como el encargado de administrar justicia, de que esa conducta tenemos que legislarla o tenemos que ponerle un límite. Y entonces aquí entra lo que es la política criminal, porque lo que interesa o lo que se pretende es proteger los intereses de todo, de la sociedad. Entonces, encontramos otros tipos acá que dice que los análisis de tipo criminológico sirven de fundamento a la política criminal. ¿Vean? Entonces aquí ya estamos hablando, porque no es lo mismo el criminólogo que investigador criminal. Porque el criminólogo son todos aquellos que se van a dedicar o son profesionales que se dedican específicamente a estudiar la delincuencia. Cómo se puede prevenir y qué tipo de tratamiento se le puede dar a través de la disciplina de la criminología, que es la ciencia que estudia el delito. Veamos entonces cómo entonces va a funcionar esta política criminal. Pues es la prevención de esa criminalidad que se está dando en una sociedad. ¿Y a quién le corresponde? A la policía primero, a la justicia, a la administración de justicia, es decir, al organismo judicial, en cuanto a si la policía tiene a una persona porque ha cometido un delito que ya está legislado, ya está regulado como delito, y dentro de la prevención de la criminalidad, la va a poner a disposición de un juez. Este juez, lógicamente, va a administrar esa justicia, pero para poderlo juzgar y poderlo sancionar, se necesita la prueba que ya hemos venido hablando, que le corresponde al investigador criminal, recabar esa investigación o esa prueba para probar el delito por el cual ha sido detenido. Y lógicamente, pues va a ser remitido a una cárcel para que cumpla la sanción impuesta. Entonces dice que la criminología moderna, ya hablamos de en estos tiempos, tiene varias fases. Una de ellas es que está enfocada al examen e investigación de los métodos o técnicas que usan los delincuentes para cometer delito. Recuérdense que también el delincuente tiene técnicas, tiene métodos. Lo hemos dicho en otras clases de que el delincuente en muchos casos va adelante, tiene mejor equipo en un momento determinado, va adelante de la policía, va adelante de la política criminal que el Estado ha impuesto para prevenir esos delitos. Entonces también la criminología moderna, es decir, la actual, no solo estudia el delito ya cometido, sino también tiene que estudiar o enfocarse a investigar qué tipo de métodos o técnicas están usando los delincuentes para cometer los delitos. Es de vital importancia que el experto en criminología analice la información suministrada por los investigadores sobre la inspección de la escena donde se cometió el delito. Es decir, entonces, criminología va siempre en la mano con el investigador para poder aplicar la justicia a ese delito que ya se ha cometido y de esa cuenta poder emitir los análisis correspondientes. ¿Cómo lo va a hacer el investigador? A través de la inspección de la escena del crimen o donde se cometió el delito, analizando las pruebas, como ya lo dije, a través de los peritos. Estas informaciones tienen que ser verídicas y comprobadas de forma inteligente y lógica, porque no vamos a construir ideas y teorías preconcebidas, no, sin fundamento. Todo tiene que estar debidamente fundamentado en base a la prueba que yo he recabado en la investigación. Una segunda sería, también recuérdense que en una investigación a veces no solo hay autores, en un delito que se comete no solo hay autores, también hay cómplices. Es más, nuestra legislación nuestra ley sustantiva, es decir, el Código Penal, en su artículo 36 y 37, en el 36 regula a los autores
y el 37 regula los cómplices. También hay cómplices en la comisión, en algunos casos, en algún delito que sea cometido. Entonces es esencial también que el criminólogo debe determinar si los planes o la idea criminal para consumar ese delito fueron o surgieron por más de una persona. Entonces podemos concluir mediante este examen la manera como se realizó el delito y los medios que utilizaron para cometerlo. En muchos casos, en la tercera fase que estamos viendo, los delincuentes realizan actos que resultan extraños como cambiarse de ropa, ingerir licor, fumar, comer, defecar, envenenar las mascotas de la residencia donde realiza la conducta criminal. El criminólogo, en colaboración con el investigador criminal, deben tomar nota cuidadosa de estos detalles en la investigación. Esto es real, esto es cierto, no es mentira. Hay tipos de delincuentes que cuando llegan a un lugar se ponen la ropa de la persona que vive en ese lugar. Si hay licor, se sirven y se toman un par de tragos. Si hay cigarro, o si no, los que ellos mismos llegan, se sientan y se lo fuman. Si hay comida, comen y les da hasta ganas de ir al baño. Y si hay perros, los pueden matar. Conozco un caso que se dio en Guatemala, no sé si ya se los comenté, creo que no, pero allá había una estructura criminal en la cual se dedicaba a robar, o entraban a robar en aquellos inmuebles donde ellos sabían que las personas estaban de vacaciones. El modo operandi de ellos, y por eso se dio con esa estructura, porque ellos llegaban al inmueble, después que robaban, o se iban, o tomaban todo lo de valor, se sentaban y se servían whisky del que había en la casa, en el inmueble donde ellos se encontraban. Entonces dejaban ahí los vasos y se fue dando que era la misma estructura, el mismo grupo criminal, porque se fue concatenando a través de la dactiloscopía que los vasos que usaban en un inmueble, es decir, que las huellas levantadas en el primer inmueble, en los vasos que utilizaron para ingerir licor, también fueron levantadas en otro inmueble. Y resulta que la coincidencia era la misma, eran las mismas huellas dactilares. Entonces estábamos hablando de la misma estructura criminal. Era la forma como actuaban los delincuentes. Y de esa cuenta, creo que cuando llevaban 4 inmuebles, ellos fueron ubicados y fueron aprehendidos. Actualmente se encuentran guardando prisión porque ellos cometieron un delito que se llama robo agravado en forma continuada, porque lo hicieron en diferentes fechas, en diferentes lugares y en diferentes inmuebles. Todo esto sí se da muchas veces. Y usted, como investigador criminal, tiene que conocer la conducta de este tipo de delincuentes a través de esa investigación detallada y cuidadosa. La cuarta fase, con frecuencia, es cuando simulan delitos para cobrar seguros u ocultar peculados o quiebras, o simplemente por venganza. No hace mucho se dio un caso, ustedes tal vez se dieron cuenta, donde un joven fue aprehendido porque él simuló un secuestro. Y se da muchas veces que aparentemente muere alguien para cobrar un seguro, o en un momento determinado se puede cometer el delito, pero ya no sería una simulación, sino un delito consumado. Entonces, parte de nuestra investigación, no tenemos que ser amplios para determinar realmente qué es lo que ha ocurrido. Es preciso que el criminólogo le pregunte al investigador criminal por el resultado de la investigación sobre la autenticidad de lo enunciado. Ustedes están estudiando para criminólogos y para investigadores criminales. Entonces, porque ustedes bien saben que no es lo mismo criminólogo que investigador criminal. Ustedes ya lo saben, pero a manera de recordarlo, pues podemos entonces decir que el criminólogo es un profesional que su función es estudiar la delincuencia, prevenir esa delincuencia y tratamiento a través de la criminología o la disciplina de la criminología, mientras que el investigador criminal también es un profesional que va a aplicar la ley, porque él va a tratar de resolver delitos o resuelve los delitos graves,
porque no vamos a ir a investigar un caso de alguien que se robó 3 gallinas. No, vamos a hablar de delitos graves. ¿Cuál es la otra función? Primero, investigar y resolver el delito grave, identificar lógicamente al delincuente, detenerlo también, a los sospechosos, y lógicamente lo que pretendemos al final es prevenir esa actividad delictiva. Metiendo preso a la persona que cometió el delito, pues hemos sacado a un delincuente de la calle y lo hemos puesto tras las rejas. Ahí estamos de cierta manera previniendo el delito. Entonces el criminólogo dice que le pregunta al investigador criminal por el resultado de la verificación sobre la autenticidad de lo denunciado. Los indicios acerca de los elementos materiales probatorios comprenden, por lo general, el modo que opera el delincuente, el modus operandi, qué fue lo que se llevaron, como les decía, el caso de los que estaban en estos inmuebles, y las marcas, rastros o huellas dejadas por el delincuente. En este caso, les decía yo, que ellos dejaron sus huellas plasmadas o las dejaban en los vasos donde se servían el licor y en la botella que utilizaban. Nunca previnieron ese tipo de investigación, porque ellos, si bien es cierto, van adelante dentro de sus fechorías, pero como la criminólogo o la criminología trata de también determinar cuál es el modus operandi de ellos, puede ser que algunos guardaban o se resguardaban de no dejar huellas, pero en algo otro sí. De esa cuenta fue como se logró dar con ese grupo criminal, porque ahí dejaban ellos huellas en los vasos y lógicamente el inventario de lo que se llevaban o de los bienes que ellos se apropiaban. Entonces el modo de operar era que ingresaban a inmuebles donde sabían que las personas se encontraban de vacaciones y por lo tanto ellos tenían todo el tiempo del mundo de robar lo que mejor les gustaba y posteriormente echarle su traguito con lo que encontraban ahí, el licor que encontraban en el lugar. ¿Cuál es la importancia de la investigación criminal? Ya la hemos visto allá atrás en otras presentaciones. Podemos decir entonces que bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público, quien lleva el proceso, el investigador va a adelantar y analizar las diligencias judiciales a través de denuncias, declaraciones o de testimonios en los que debe dejar constancia de todo lo que el declarante haya visto. ¿Se recuerdan ustedes que lo vimos ya en otra diapositiva? Cuando hablamos de la documental, usted tiene que dejar constancia a través de las actas correspondientes, redactadas, claras, concisas, porque el testigo ahí le va a narrar qué vio, qué oyó, y usted lo que va a determinar es probar o descubrir ese hecho que se está investigando. Es decir, debemos ser cuidadosos y prestar mucha atención para determinar cuál es el modus operandi del delincuente. Debemos tener en cuenta el comportamiento del sospechoso, como ya dijimos, si se orina, si se defeca, si come, las discrepancias o validaciones que no sean naturales y el exagerado prejuicio, el deseo normal de ofrecer pruebas y de generar la confianza que inspiren los testigos. Esa sería la presentación del día de hoy, esperando pues que me hayan comprendido, y si no, para eso vamos a tener esa enlace el día 19 de 8 a 9 de la mañana, para poder resolver dudas relacionadas a la clase del día de hoy. Y pues si no hay dudas, igual me gustaría que nos conectemos para poder conversar del contenido del curso, y especialmente, como repito, de la clase del día de hoy. Les agradezco mucho, escuchen la presentación y pasen buen día. Muchas gracias.